Bueno, muy buenas tardes, señoritas, señores estudiantes. Vamos a empezar con la clase de contabilidad de forma virtual. Está, en este caso, determinado, por favor, los señores, tenemos con ustedes para que activen sus cámaras, señores estudiantes. Quedamos desde un comienzo. Vamos a empezar con ustedes, entonces, con algunas indicaciones. El día de hoy vamos a trabajar con una unidad número 3. No va en el examen, por favor. Para el examen van solo la unidad 1 y la unidad número 2 para el examen. Les mandé a ustedes ya un calendario que nos hayan entregado, de acuerdo a ese calendario entregado por el coordinador de la carrera. Está determinado ustedes la hora que van a tener ustedes el examen, ¿no? Las horas del examen. De acuerdo a eso, incluso, bueno, ustedes tendrán su respectiva clase con el docente que tengan los sábados, pero los que son de segundo administración, segunda administración, está determinado que las evaluaciones, déjenme ver para segundo, está con la ingeniera Patricia Navarrete. Ustedes reciben las materias normalmente de segundo de matemática aplicada y organización y sistemas están recibiendo, ¿no? Si alguien por favor, me comenta, los de segundo, pero Sí, ingeniero. ya. Entonces, ahí ustedes van a tener también, yo le entregaré a ella el examen de contabilidad para que ella mismo les tome. ¿De acuerdo? Entonces, eso van a ver ustedes el día del examen. Y las evaluaciones están dadas desde las 10 de la mañana hasta las 11:30. Revisarán ese horario que les mandé. Y para los de tercer nivel, en cambio, como yo les voy a dar a ustedes, está la materia para terceros, 8:45 a 10 de la mañana tienen conmigo y tienen la evaluación de 10 a 11:30. Sí, así está colocado. Yo mismo les voy a tomar al tercero. Es decir, vamos a separarnos un poquito los de segundo y los de tercero. Así está determinado, ¿no? Segundo y tercero. Bueno, ustedes tienen normalmente con las demás asignaturas sus clases, los de segundo, y conmigo tenemos los de tercero. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar, señores y señoritas estudiantes. Con esa indicación, por favor. El día de mañana voy a hacer con ustedes un repaso. Sí, vamos a hacer un repaso en la clase en las primeras horas, un repaso de lo que hemos visto de las dos unidades. Y luego, y ahí más o menos son lo que yo le explicaré cómo va a ser el examen el día sábado, el sábado. ¿Sí? Y continuaremos con el tema de la unidad número 3, con aplicaciones el día de mañana. Hoy voy a continuar con una fase inicial sobre la unidad número 3. Cualquier pregunta me van haciendo. Vamos a trabajar hasta las 7:30. Bueno, voy a compartir con ustedes entonces pantalla y vamos a empezar con una presentación de la unidad número 3. Ya, solo me comentan si están visualizando claro la presentación. Ya, por favor. Lo que sí les pido, por favor, algunos si parece que no saben escuchar, es muchas gracias. Se activaron cámaras algunos estudiantes, ¿correcto? Ya, entonces vamos a empezar. Me parece que ya se encuentran todos. Voy a empezar con lo que es la asistencia. Empezamos con segundo nivel. Acosta Angélica. Otro señor o señorita. Ávila Edith. Buen día, Kevin. Presente, ingeniero. Gracias. Cachipuendo Estefanía. Presente, licenciado. Gracias. Caicedo Carla. Presente, Lice. Gracias. Catucuamba Evelyn. Vamos a ver otro. De la Vega Álvaro. Presente, profe. Gracias. De León Evelyn. Espinosa Jessica. Presente, buenas tardes, ingeniero. Gracias.
Espinosa Jocelyn. Aro Tania. Aro Tania. Ipiales Stephanie. Jarrín Romina. López Ángela. Presente, Lisen, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Mina Lenin. Nazate Elsa. Pascual Karen. Perugachi Leslie. Quintana Carlos. Presente, profe. Disculpe, profe, ya llego a la casa y le prendo la cámara. Ya no hay por favor. problema. Bueno. Quintero Coraima. Tontaquimba Diana. Uciña Joel. Valdés Lucy. Y Vega Brian. Bueno, estamos con los señores, señoritas estudiantes del segundo. Vamos a, dígame. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cuál es el nombre de la señorita? ¿Alguien más? Santillán Andrade, por favor. Santillán. Vamos a ver. Andrade. No toma de tercero. De tercero todavía no tomo. Ya voy a terceros ahorita, ¿no? Si es que son solo Buenas de tardes, segundos mismos. licenciado. ¿Ustedes son de De segundos? segundo. Ya. Yo soy de segundo. Elsa Nazate. 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 Gracias. ¿Alguien más de segundo? Ya. Bueno, vamos a continuar. Voy con tercero. Vamos con el señor, señorita. Aguilar Camilo. Presente, ingeniero. Gracias. Cabascango Marilyn. Presente, ingeniero. Gracias. Cadena John. Presente, ingeniero, buenas tardes. Gracias, Por pedirle un buenas- favor, voy a apagar la cámara porque tengo que conducir la moto. No, tranquilo, tranquilo. Siga, siga. Gracias. Muy bien. Camués Lidia. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Cortés César. Presente, listo, buenas tardes. Ya, gracias. Parinango Laura. Ingeniero, buenas tardes. Gracias. Guachalá Natalie. Presente. Gracias. Guapaz Anthony. Guapaz Anthony. Herrera Paul. Imbaquingo Sisa. Presente. Gracias. Inglago Natalie. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Lanchimba Angélica. Dije buenas tardes, presente. Gracias. Maigua Luis. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas tardes. Moncayo César. Tenemos Moreno Jocelyn. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Muenala Luis. Presente, listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Palma Diego. Pila Estefanía. Santelián Yamilex. Presente, Lisen. Buenas noches. Gracias. Vázquez María Elena. Viana Daniel. Presente, Lisen, buenas noches. Gracias, buenas noches. Yepes Rodman. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ya. Listo. ¿Estamos alguien más de tercero? ¿Nadie más? Bueno. Vamos a continuar. Vamos a empezar entonces con el tema de la clase del día de hoy, de la unidad número 3. Como bien les dije, señores estudiantes, a los que se integraron, hoy voy a empezar con una parte de la unidad número 3. Mañana hacemos un repaso de forma presencial de la unidad 1 y 2, un repaso para el examen, ¿no?
viendo qué posiblemente se les puede tomar para el día del examen, el día sábado. Está determinado ya un horario para lo que es segundos y terceros. En ese horario de las evaluaciones se les va a tomar, o el profesor pertinente va a tomarles el examen. Yo les tomaré, en algunos casos del curso me parece que estaba tercero, y en los segundos está colocado la ingeniera, me parece, Patricia Navarrete. Sí, yo le entregaré los exámenes para que les tomen a ustedes. Así está determinado cómo les han organizado para los exámenes del día sábado. Bueno, vamos entonces, por favor, verá que en el WhatsApp de curso yo les envié los horarios, ¿no? Para que se estén atentos. Vamos a empezar entonces con la clase del día de hoy, que es la unidad número 3, el aspecto de tipo tributario. Bien les hablaba en la clase anterior que cuando ustedes vimos justamente uno de los estados financieros, que es el estado de resultados, se empleaba mucho un elemento que es el impuesto a la renta, pero también en el efecto de una venta neta, sea con ventas, alguien me comentó, me dice que si es que hago una venta o una compra, también se va a manejar lo que es el IVA en compras y el IVA en ventas. Y por lo tanto es importante que nosotros en esta asignatura se ha manejado un tema no muy a fondo, pero sí necesario, que es el aspecto de tipo tributario. El objetivo de esta clase, señores y señoritas estudiantes, es emplear el cálculo de impuestos tributarios. En los estados financieros de las empresas vamos a trabajar en entornos simulados y en entornos reales, ¿no? Entonces vamos a hacer cómo se aplicaría ese tema de los tributos que tenemos actualmente. El contenido que se va a manejar en este tema es manejo del IVA, cálculos y asientos, y manejo del impuesto a la renta, cálculos y asientos. Lo que me interesa entonces para el manejo de estos aspectos tributarios. Vamos entonces a empezar con el manejo del cálculo del IVA, cuando dice cálculos y asientos. Bueno, como bien decimos, no les voy a dar una materia que es administración tributaria, pero sí vamos a ver qué elementos son importantes en esta asignatura de contabilidad. El objeto del impuesto. Aquí voy a empezar con lo que es el IVA. Este impuesto al valor agregado, ¿no? Este grava el valor de la transferencia, vamos a grabar el valor de esa transferencia, ¿ya? De dominio. Es decir, que usted tendrá bienes o valores que posiblemente adquiere para nuevamente entregar o recibir, en su caso, de dominio, o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, por eso hablamos de un acto de compra y venta que interactúan, ¿no? Naturaleza corporal son bienes que se visualizan o prestaciones de servicios en todas sus etapas de comercialización y el valor de los servicios prestados. Vemos la etapa de comercialización, interviene el acto de compra y venta. Lo que usted compra va a ser entonces incrementado el valor de un impuesto, y lo que usted vende también va a incrementar el valor de un impuesto a un cliente. Por eso hablamos de este tipo de impuesto al valor agregado. ¿Ya? El sistema de rentas internas, ¿sí? De acuerdo a la ley de régimen tributario, estipula que este impuesto es uno de los ingresos que permite canalizar los ingresos ¿para qué? Llamados también ingresos no petroleros, porque suma al valor de los ingresos del Estado para la estructura de su presupuesto, ¿sí? Para el presupuesto. Entonces, hablamos del impuesto al valor agregado. Vamos a continuar. Aquí voy a abrir una presentación, una diapositiva nueva. Voy a abrir aquí una nueva y quiero hacer una explicación, ¿no? Para continuar algo importante. Decimos que el cálculo de los tributos, estos tributos, les decía, permiten analizar los tipos de ingresos no petroleros. Necesito que esto quede bien clarito. No petroleros. Porque el presupuesto general del Estado se canaliza a través de ingresos petroleros y no petroleros, ¿sí? Dentro de esos ingresos no petroleros están los llamados tributos, en los cuales están clasificados los impuestos, está clasificado las tasas y las contribuciones. Esto van a ver un poquito más a fondo en el tema cuando vean administración tributaria
o cuando vean lo que es facturación y tributación, señores estudiantes. Entonces, estos son los tres tipos de tributos que usualmente en el Ecuador se le denomina ingresos no petroleros. Y dentro de esos impuestos encontramos el impuesto al valor agregado, los impuestos a los consumos especiales y sobre todo el impuesto a la renta, dentro del tema de los impuestos. Y estos son los principales que se generan por efecto de la actividad propiamente dicha, ¿no? Hay impuestos que no interesa el tipo, digamos, en donde es grabado, ¿no? Grabado a todos por igual. Sí, a todos por igual. Hablaremos el IVA, ¿sí? El impuesto al valor agregado, que prácticamente es un impuesto que se graba a todos por igual. Pero el impuesto a los consumos especiales, hablaremos sobre bienes suntuarios, bienes de lujo e incluso algunas bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas, ¿sí? Entonces está grabado lo que es el impuesto a los consumos especiales. Y el impuesto a la renta, en cambio, aquí, al que más gana, más paga, decimos. Ese grava el impuesto a la renta. Al que más gana, más paga. No sucede con el IVA, que para todos es igual, ¿sí? Entonces, el impuesto a la renta, acordarás en hecho de que el que más gana, más paga, ¿ya? Entonces, este es el impuesto que le llamamos a la ganancia. Impuesto a la renta, impuesto a la utilidad, impuesto a la ganancia, ¿ya? Entonces, estos los que vamos a trabajar contablemente con ustedes, el IVA y el impuesto a la renta por el momento. Ustedes ya harán uso luego, de acuerdo a lo que es la ampliación de las asignaturas, el impuesto a los consumos especiales. Y las tasas y contribuciones. Estas dos. Y que disculpe, Dígame. él dice que era, ¿qué dijo? Perdón. ¿Me puede repetir? Impuesto a los consumos especiales. Gracias. Estos graban esencialmente aquellos bienes llamados bienes suntuarios. Voy a ponerle aquí, ¿no? Bienes suntuarios o de lujo. Al igual que algunas bebidas alcohólicas y no alcohólicas. E incluso los cigarrillos, ¿sí? Entonces, están dados este tipo de impuesto a los consumos especiales, ¿ya? Cuando hablamos de bienes suntuarios o de lujo, automóviles, ¿no es cierto? No, joyerías, entonces son cosas de lujo, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, también como las mismas gaseosas que les llamamos, ¿ya? Entonces, esto está dado, e incluso a los cigarrillos, ¿ya? Entonces, aquí muchas veces este impuesto tiende a subir por este efecto. Y el famoso impuesto a la renta, que prácticamente es el impuesto, ese tiene una merma, el que más gana, más paga. No, lo que no sucede con el IVA, en cambio, a todos por igual. Entonces, ahí usted, el impuesto al valor del IVA sigue siendo el 12%, ¿sí? El 12%. Pero ustedes verán que por algunos hechos, por decreto presidencial, puede ser que única vez en el año, puede ser que se incremente ese valor frente a algunos siniestros que tenga el país, ¿no? Y se le hace hasta el 14%, por ejemplo. Ese impuesto al valor agregado. Antes, darse en cuenta que antes era el IVA en nuestro país, era el 10%. Luego subieron 2 puntos más para canalizar de acuerdo a las políticas de cada gobierno, ¿no? Y se le alzó al 12%. Sí. Y únicamente cuando sucedió el terremoto, se le alzó al 14% para canalizar recursos para este tipo de ciudades que sufrieron este tipo de siniestro. ¿Sí? Entonces, esto tenemos con relación al impuesto. Las tasas y contribuciones, en cambio, ustedes van a estudiar un poquito más a fondo. Cuando se maneje la contabilidad de tipo gubernamental, ahí se trabaja para lo que es los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados, a través de los municipios, que ellos cobran tasas, sí, por el servicio que presten, y contribuciones de mejora, sí, bordillos, aceras, todo lo que está en este caso, los mismos adoquinados, o sea, ¿no? Son contribuciones de mejora, pero ya tienen un valor, ¿no? Sobre esto. No es que nosotros nos dan las obras porque sí, se les ocurrió, sino que también tienen que cobrar. Entonces esto se lo manejará a través de ese tipo de gobiernos autónomos descentralizados o municipios. Por el momento, estas dos últimas no lo vamos a estudiar nosotros aquí. Estudiará más a fondo cuando revisen las asignaturas de tributación. Ahí van a revisar más a fondo.
Pero nosotros en la contabilidad sí necesito que conozcan el impuesto del IVA y el impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Entonces, esto es parte de lo que queríamos conversar. Bueno, continuamos. Si tienen alguna preguntita, si no, continuamos. Vamos a ver aquí algunos elementos que son muy importantes. Aquí hablamos de transferencias para el efecto del IVA. ¿Ya? Ustedes ven que la transferencia que se lo hace de este tipo de impuesto, sea en compra, sea en venta, cuando se hace un contrato, sí, con las personas, veamos cómo se le aplicaría el valor del IVA. E incluso el valor del IVA, si usted hace un proyecto que elabore, ¿no? Y ese proyecto tiene un presupuesto formado, también tenemos que hablar del valor del IVA en ese proyecto. Sí, si es para 5 años, tenemos que hablar ya de un valor del IVA de ese proyecto. ¿Por qué? Porque al hacer usted un presupuesto y dentro de ese presupuesto usted tiene que hacer adquisiciones de equipamiento, maquinaria, ¿no? Tenemos que ver también el IVA dentro de nuestro país, ¿ya? Aquí decimos como transferencia para el efecto de IVA. Decimos que todo acto o contrato realizado por una persona natural o una sociedad que tenga por objeto transferir el dominio de bienes muebles de naturaleza corporal. Yo quiero hacer una venta de un bien mueble, ¿sí? Quiero hacer la venta de un bien inmueble, pero más, aquí hablamos la transferencia de dominio de bienes muebles, ¿verdad? Que no estoy hablando de bienes inmuebles. Bienes muebles que se pueden movilizarse de un lugar a otro. Si quiero hacer la venta de algo, de equipos, de muebles y enseres, entonces aquí nosotros veremos que en este caso sean de transferencia de este tipo de impuesto. Si yo voy a vender muebles, si voy a comprar muebles, si voy a vender maquinaria, si voy a comprar maquinaria, eso le llamamos transferencia. Aun cuando la transferencia se efectúe a título gratuito, independientemente de su designación o las condiciones que pacten las partes. Por eso es importante, señores estudiantes, que aquí se tenga muy presente que hay algunos tipos de bienes que vienen a título gratuito de otros países, ¿sí? Ingresar a nuestro país, y aquí es importante que incluso pase todo ese gran proceso por aduanas, y al momento que ingresen, ¿sí? Y cuando hacemos también nosotros un acto de compra-venta con comercio internacional, de salida de mercaderías de nuestro país a otros países. Tienen que estar, digamos, colocados los valores de aquellos bienes que sean objeto del IVA y aquellos bienes que no sean objeto de IVA. Otro tenemos la venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de estos con opción de compra y venta. A veces también nos sucede eso, que tenemos algunos tipos de bienes por consignación, sí que realizamos la venta a consignación, pero también estos generan este tipo de valor en IVA. Con opción de compra-venta, incluido el arrendamiento de tipo mercantil bajo todas sus modalidades. Ustedes encontrarán que hay formas de arrendamiento de tipo mercantil, ¿no? Cuando se lo aplique, pero con la opción de que de compra-venta. Vemos que actualmente encontramos varios tipos de patios de autos, ¿sí? De autos que están, en este caso, comprando y a la vez vendiendo autos, pero también están sujetos a este tipo de impuesto. También el uso o consumo personal por parte del sujeto pasivo del impuesto. Ya vamos a ver quién es el sujeto activo y quién es el sujeto pasivo del tema del impuesto. Usted consume, hace uso o consumo personal y también es castigado con el IVA al momento que compra y al momento que vende también de uso personal también es castigado con el IVA o le castiga, perdón, al cliente. ¿Ya? Estos son considerados como transferencias de dominio objeto de ¿qué? Del IVA. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos elementos, bienes muebles que estamos manejando, uso, consumo personal o algún contrato que se tenga por personas naturales o en sociedad. Transferencias que no son objetos del IVA. Ustedes verán que, me olvidaba algo importante, dentro de también de lo que es IVA, ustedes van a ver que muchas veces hay algún tipo de materia prima que al sufrir variaciones, al sufrir cambios, ¿no? Al sufrir cambios en lo que es su condición de materia prima, ¿no? Ahí ya están sujetas ¿a qué? A un IVA,
Pero cuando no sufre ningún tipo de cambio y es simplemente materia prima en el caso de los alimentos, ¿sí? Al comprar leche sin procesarse, simplemente en bruto, estos no son objeto de IVA. Vamos a ver que algunos no son objeto de IVA. Pero al sufrir tipos de cambios, estos ya son objetos de IVA. Uno, el aporte en especie a sociedades. El aporte en especie cuando se conforma una sociedad de capitales, no, estos no son objeto de IVA por el momento, no, porque están conformando una empresa, un negocio, y van a ser parte de contribuyentes del Estado. O sea, ustedes conforman una empresa y van a ser contribuyentes del Estado. Adjudicaciones por herencias o por liquidación de sociedades. Cuando usted ha recibido una herencia, no hay objeto de IVA ahí, pero sí habrá un impuesto que a la herencia. Entonces, de eso nos libramos, ¿no? Liquidación de sociedades cuando ya hay un cierre de la empresa. Inclusive, bueno, no voy a meter muy a fondo en esto, pero la sociedad de tipo conyugal. Cuando hay separación, hay divorcios, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí hay una separación de bienes cuando se ha formado de forma, digamos, en parejas, ¿no es cierto? ¿No? Tampoco no son objeto del valor del IVA. Cuando se han fusionado ha habido transformación de nuevas sociedades. Se hablaban de sociedad de hecho y le cambiaron a sociedad de derecho. Tampoco son objeto de IVA. Donaciones a entidades del sector público y a instituciones y asociaciones de carácter privado. De beneficencia, ¿no? O sea, usted está entregando, obsequiando, tampoco no son objeto de IVA, o recibe de otros, como el caso de las ONGs, a recibir algunos tipos de valores en bienes no reembolsables, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto, ¿no? Posiblemente para beneficencia, para cultura, educación, investigación, salud, o deportivas legalmente constituidas. Entonces, esas son donaciones que se nos hacen. La cesión de acciones, participaciones sociales y demás títulos valores. Cuando hay una distribución ya de utilidades entre los socios accionistas, no son objeto de IVA por si acaso. ¿Sí? Es que prácticamente la empresa, al generar operatividad en negocio, ustedes vieron que están contribuyendo con impuestos, van a contribuir, ¿no? Pero realmente si es que hay una participación, una vez que se ha pagado gastos, sueldos, participación trabajadores, y al final hay una utilidad que les haya quedado, hay una participación entre ellos, entre los socios, una distribución de utilidades, y esto no son objeto de IVA. Entonces, eso hay que entender muy bien, muy claro, ustedes como administradores, porque van a trabajar sobre esto. Por favor, entonces, ahorita solo estoy hablando un poquito en forma general. Esto al recibir la materia de administración tributaria. Y continúen ustedes recibiendo cursos de capacitación en tributación, por favor. Eso sí les recomiendo mucho. ¿Ya? Lo que me interesa de todo esto que vamos a ver a través de ejercicios de aplicación, vamos a ver cómo se maneja el valor del IVA y cómo se calcula. ¿Ya? Entonces ya tenemos algunas transferencias que no son objeto del IVA. ¿Ya? Por si acaso, cada una de estas presentaciones están colocadas también en la unidad número 3. Vamos a ver otro concepto que se denomina el hecho generador. ¿Ya? El IVA se causa en el momento que se realiza el acto o se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la prestación de servicios. Ustedes al hacer una compra en una tienda y al momento que dice si estoy de acuerdo y le voy a cancelar tanto, entonces ese momentito se está cerrando un acto de una compra y ahí en ese momento se les llama hecho generador, ¿sí? O si usted al momento que va a vender desde el punto de vista de ventas o un cliente cierran el negocio y se procede a hacer justamente el documento que suscriba ese tipo de acto. Entonces le llamamos hecho generador. Yo, por ejemplo, al dar la clase el día de hoy, entonces culmino la clase y tengo que, como yo firmé anteriormente, o sea, con anticipación, le voy a dar una clase bajo un servicio de tipo profesional y ya entonces doy mis 3 horas de clase, al final tengo que cobrar, pero sobre este hecho también va a generar parte de este valor en IVA. Por dicha transferencia se deberá emitir obligatoriamente el correspondiente comprobante de venta. Entonces, comprobante de venta. La factura que tendremos con ustedes
y ya veremos, bueno, ustedes van a ver más a fondo la factura, las notas de venta que se apliquen, que son, cada uno tienen un elemento diferenciador en lo que tiene que ver con facturas o notas de venta. Ahora voy a hablar de los tipos de sujetos del impuesto a la renta, del impuesto que vamos a manejar. El uno se llama el sujeto activo. El sujeto activo es el Estado. Quien lo administra es el Sistema de Rentas Internas, el SRI. El sujeto activo, entonces, para mí es el Estado. Es hablemos del organismo recaudador de todos los ingresos provenientes de este tipo de impuesto, del IVA. ¿Y quién lo está administrando? El Sistema de Rentas Internas. ¿Ya? Entonces, a eso le vamos a llamar sujeto activo. Mientras que el sujeto pasivo, prácticamente van a ser quienes. Vamos a ser quienes nosotros en un acto o bien compramos o bien vendemos. La empresa, la institución, el organismo, la persona va a ser no. Entonces, el sujeto llamado sujeto pasivo. Usted es sujeto pasivo del IVA. Pero vamos a ver aquí dos elementos importantes. Sujeto pasivo del IVA, usted en calidad, puede ser solo agente de percepción. Ya vamos a ver quién se considera. Usted que no tiene ninguna actividad o negocio, pero que usted compra y compra algo y usted no es parte, solo percibe lo que le cobren o lo que usted le cobre. En cambio, agentes de retención, aquellos que pueden ser también los mismos almacenes, instituciones que hagan, en cambio, la venta de un producto. Agentes de retención. Entonces, aquí hablo de un agente de percepción como sujeto pasivo. El agente de percepción es la persona natural, usted, o una sociedad que habitualmente efectúe transferencias de bienes grabados con una tarifa. ¿Sí? Y entonces, son ustedes quienes realicen importación, quienes compren grabadas con una tarifa. Personas naturales y sociedades que habitualmente presten servicios grabados con una tarifa. Entonces, presta una tarifa, usted va a ser un profesional que va a dar sus capacitaciones, ¿sí? Va a ser una consultoría, una asesoría. Entonces, también usted se va a considerar como un agente de percepción. Tiene que colocar en su facturita si va o no adherido al IVA o tarifa cero. Depende, ¿no? Este va a ser un agente de percepción. Ese es sujeto pasivo. Pero también tenemos un agente de retención. Vamos a ver que algunos ciertos tipos también de personas tendrían que pagar el IVA, pero retienen algo de ese IVA. Por eso vamos a hablar un poquito de las retenciones en la fuente. ¿Quiénes van a ir reteniendo? ¿Por qué? Porque así les califican. ¿Sí? Agentes de retención. Entidades y organismos del sector pueden ser público, es un agente de retención como los GATS mismo, ¿sí? Entidades públicas y privadas consideradas como contribuyentes, esta palabrita, contribuyentes especiales. Este es algo importante. ¿Quiénes son los contribuyentes especiales? Son los que llamados agentes de retención. ¿Dados por qué? Un calificativo por el sistema de rentas internas. Ustedes fijarán en que cuando uno activa el registro único de contribuyentes, ahí le da el grado de calificación que usted tendrá. Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Calificadas y notificadas por el sistema de rentas internas como contribuyentes especiales. Por ejemplo, usted va a hacer una compra en un supermercado, en un centro comercial, y usted incluso al hacer simplemente sus compras de un alimento, usted fíjese al momento que le entreguen los tickets o los recibos o la facturita, y ahí están diciendo en algunos casos, le da el nombre de la empresa, el registro único de contribuyentes de esa empresa, y abajito le dice contribuyente especial, ¿sí? Entonces, ellos pueden retener, incluso retener, posiblemente ellos hacen ese tipo de retención en la fuente momentánea del valor del IVA y nuevamente proceden a entregar un fin de mes. Depende de cómo declare, ¿no? O ellos, ¿qué tal si esa empresa va siendo calificado como contribuyente especial, va y quiere comprar en un local, quiere comprar sus productos?
Y le dice, señor, usted tanto tiene que pagarme de IVA, le dice el local. Le dice, un momentito, yo soy contribuyente especial, no le puedo pagar todo ese valor del IVA. Yo le voy a retener a usted. Y ese tipo de retención que vamos a ver luego puede ser el 30%, el 70% o el 100%. Ustedes darse cuenta que les van reteniendo ya algo del valor del IVA. O sea, usted no paga todo. Eso fijarás en cuando tengan un local y viene alguien y dice, no, yo tengo mi calificativo, le enseñan a ustedes, aquí está, yo soy contribuyente especial y voy a darle mi facturita del valor del IVA, pero por menos de ese valor. O sea, no me entrega el total. Dice, yo le voy a retener el 30% o le retengo el 70% y la diferencia le entrego a usted. Pero usted, al momento que usted de cambio le esté vendiendo y esa persona le diga que es un agente o es un contribuyente especial, dígale, deme el papel de que usted me está reteniendo. Esas retenciones en la fuente le sirve a usted para hacer que la declaración de este tipo de tributo. Mes a mes, semestre a semestre, según como esté ese calificado. ¿No? Por favor, entonces, esto es algo importante en calidad de agente de retención. Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, verá que hablo obligadas a llevar contabilidad, y aquí mismo le dice en uno de los recibitos, ¿no? Dice obligados a llevar contabilidad, le dice sí, porque es un agente, es un contribuyente especial, y ahí mismo le están indicando a ustedes que esa persona sí está obligado a llevar contabilidad. Cuando en cambio encontraremos que hay personas que no están obligadas a llevar contabilidad, y muchas de veces estas personas que no están llevadas a obligar contabilidad son contribuyentes bajo el régimen RIMPE. Bajo el régimen RIMPE. ¿Sí? Entonces ahí, eso les van a dar mucho, muy a fondo en lo que se refiere a este tipo de casos. Se va a cerrar dentro de un momentito, dentro de unos segunditos, nuevamente esta presentación. Y voy a mandarles nuevamente el link para ver la última parte de esto. ¿No? Por favor. En menos de un segundito.